En apartados anteriores hemos visto cómo obtener de forma aproximada la representación en el tiempo de una señal de la cual conocemos su transformada de Laplace. Hemos visto que esta señal tiene una serie de componentes que son mayoritariamente exponenciales y exponenciales multiplicadas por un seno, y estas exponenciales, si tienen un factor de crecimiento negativo, pues se anulan en el tiempo. Ahora bien, hemos visto que para representar estas señales es muy importante el valor final al cual acaban, y también puede ser muy interesante saber de cuál es el valor inicial del cual parten, y no solamente su valor inicial, sino también el valor inicial de la derivada o de la derivada segunda. Para hacernos una idea, cuando estamos representando de forma gráfica y aproximada una señal en el tiempo, es muy importante saber de dónde partimos y cuál va a ser el valor final. Y para ello nos vamos a apoyar de los siguientes dos teoremas: el teorema del valor inicial y el teorema del valor final, que, como su nombre indica, lo que nos permiten es conocer el valor inicial y el valor final de una señal en el tiempo, de la cual conocemos su transformada de Laplace. Primeramente vamos a ver el teorema del valor inicial. Este teorema nos permite saber cuál es el valor de la señal en el cero, concretamente en el cero más, porque ya sabemos que en el cero justo aparecen cosas raras, como por ejemplo escalones que cambian bruscamente el valor de la señal, o aparecen impulsos de Dirac que son todavía muchísimo más raros de lo que sucede justo en el cero. Pues vamos a ver cómo estos cambios bruscos de las entradas repercuten en el valor de la señal de la salida en el cero más. Para ello, tanto en este teorema como en el teorema siguiente, vamos a partir de una propiedad de la transformada de Laplace que ya hemos visto, que es la transformada de Laplace de la derivada de la señal. La transformada de Laplace de la derivada de una señal es, por definición, la integral entre 0 menos e infinito de la derivada de la señal multiplicada por e elevado a menos st. Y esto, por la propiedad que ya conocemos, es igual a s por la transformada de Laplace de la señal sin derivar menos la i de 0 menos. La i de 0 menos normalmente para nosotros siempre va a ser nula, puesto que vamos a partir de situaciones de equilibrio, pero estamos poniendo la expresión genérica en la que podemos suponer que la i de 0 menos no es 0. Toda esta expresión es válida siempre y cuando estemos dentro del campo de convergencia de la transformada de Laplace de la derivada de la señal, es decir, que S pertenezca al campo de convergencia. Bien, ahora en esta expresión, que es una propiedad que ya conocemos, lo único que vamos a hacer es tomar límites cuando S tiende hacia infinito. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tomamos límites cuando S tiende a infinito de la primera parte y tomamos límites de cuando S tiende a infinito de la segunda parte. En la primera parte vemos que si S tiende hacia infinito, elevado a menos infinito, pues tiende hacia cero. Por lo tanto, esta expresión de aquí podríamos pensar que tiende hacia cero. Pero, ¿qué pasa justo en el cero? Elevado a menos 0, esto es 1. Luego, la integral esta dependerá de lo que valga la derivada de la señal justo en el origen. Es decir, vamos a descomponer este límite de esta integral en dos. Una primera parte, que es entre 0 menos y 0 más, en el cual la s vale 0, por lo tanto nos queda la integral entre 0 menos y 0 más de la derivada de la señal, más la integral entre 0 más e infinito de esta señal donde la s tiende hacia infinito, es decir, esto vale 0 y por lo tanto la integral también vale 0. Es decir, este primer sumando vale la integral de la derivada, es decir, la señal, en el 0 más menos la señal en el 0 menos, y como hemos dicho, todo esto vale 0, y esto es igual al límite cuando s tiende hacia infinito de s por i de s menos la i de 0 menos. Evidentemente, este i de 0 menos en ambos términos de la ecuación se anulan y nos queda por fin que la i de 0 más, es decir, el valor de la señal en el instante 0 más, se puede calcular como el límite cuando s tiende hacia infinito de s por la transformada de Laplace de la señal. Esto es interesante porque, dado la transformada de Laplace de una señal, simplemente multiplicándola por s y tomando límites cuando s tiende hacia infinito, podemos saber cuánto vale el valor inicial. El valor inicial, que ya veremos en muchos ejemplos, pues puede ser 0, pero que dependiendo del sistema y dependiendo de la entrada que pongamos, esta transformada de Laplace de la salida multiplicada por s y calculado su límite puede dar lugar a valores que no sean necesariamente 0, es decir, que la señal i de t pegue un cambio brusco justo en el origen. Este teorema, que lo hemos comentado para calcular el valor de la i en el 0 más, lo podemos utilizar también para calcular el valor de la i' en el 0 más o calcular el valor de la i segunda en el 0 más. Para ello basta con que en vez de tener aquí la transformada de Laplace de la señal, tengamos aquí la transformada de Laplace de la derivada o tengamos la transformada de Laplace de la derivada segunda. Por cierto, que ya sabemos que la transformada de Laplace de la derivada es s por la transformada de Laplace
y la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por la transformada de Laplace, etcétera. Es decir, que si aquí en vez de poner s vamos poniendo s cuadrado, s cubo, etcétera, vamos obteniendo los distintos valores de las derivadas segundas, etcétera, en el 0 más. Es decir, con este teorema podemos tener una buena idea de cómo empieza a comportarse el sistema justo en el 0 más. A continuación vamos a ver el teorema del valor final. Este teorema, como su nombre indica, nos da el valor final de una señal I de t en el infinito. Y para ello partiremos de la misma propiedad que hemos puesto en el teorema anterior, es decir, la propiedad de cuánto vale la transformada de Laplace de la derivada, que es la que ya tenemos aquí puesta. Ahora, en vez de tomar límites como hemos hecho antes, cuando s tiende hacia infinito, vamos a tomar límites cuando s tiende hacia cero. Ahora bien, a diferencia de antes, donde cuando teníamos límites cuando s tendía hacia infinito, estábamos dentro del campo de convergencia de esta transformada de Laplace, ahora estamos tomando límites cuando s tiende hacia cero. Es decir, esto solamente será verdad cuando el cero está incluido dentro del campo de convergencia de esta señal. Si no, esto es falso. Luego, ¿cuándo el cero está incluido dentro del campo de convergencia? Estará incluido cuando la s por la i de s tenga todos sus polos con parte real estrictamente negativa. Es decir, que la s por la i de s no se va a ir al infinito, ni en el origen, ni por supuesto ningún valor superior a cero. Es decir, que para que esta expresión de aquí sea correcta, 0 tiene que estar dentro del campo de convergencia de s por i de s, es decir, que s por i de s tiene que tener todos sus polos estrictamente en el semiplano negativo. Si esto es así, vamos a calcular esta expresión de aquí. Esta integral de la derivada multiplicada por e elevado a menos st cuando s tiende hacia 0 es e elevado a 0, que vale 1. Luego nos queda la integral de la derivada, es decir, la propia señal entre 0 menos e infinito. Nos queda i de infinito menos i de 0. Y a la derecha nos queda el límite de esta expresión cuando se tiende hacia 0. Evidentemente, igual que antes, el i de 0 menos se nos cancela en ambos lados y por lo tanto tenemos finalmente el teorema del valor final, que es que el valor de una señal en el infinito se calcula mediante el límite cuando s tiende hacia 0. Fijaros que el valor en el infinito se calcula cuando s tiende hacia 0. Igual que antes el valor en 0, 0 más, se calculaba cuando s tendía hacia infinito, ahora el valor en infinito se calcula cuando s tiende hacia 0. ¿De quién? Cuando el s tiende hacia 0, de s por i de s. Pero a diferencia de antes, que el teorema del valor inicial vale siempre, porque siempre el infinito está dentro del campo de convergencia, ahora este teorema solamente vale cuando el 0 está dentro del campo de convergencia. Es decir, recuadramos que es muy importante que este teorema solo se puede aplicar en el caso de que s por i de s tenga todos sus polos estrictamente en el semiplano negativo. Pues bien, ya conocemos los dos teoremas, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Ahora vamos a aplicarlos en un ejercicio donde vamos a ver cómo representar de forma aproximada la evolución de un sistema teniendo en cuenta cuánto vale su valor inicial y cuánto vale su valor final. Ahora vamos a ver este ejemplo en el cual queremos representar en el tiempo, de forma aproximada, la respuesta de este sistema de aquí ante un escalón. Es decir, que la transformada de Laplace de la salida será la función de transferencia del sistema multiplicado por 1 partido por s. Pues bien, vamos a aplicar los teoremas de valor inicial y valor final para saber de dónde partimos en el 0 más y a dónde vamos a terminar. Vamos a ver dónde terminaremos esta señal, cosa muy importante, evidentemente. Tenemos para ello el teorema del valor final, que nos dice que la i de infinito será el límite cuando s tiende a 0 de la s por la i de s. Pero esta igualdad solamente la podemos aplicar cuando s por i de s tiene todos sus polos en el semiplano estrictamente negativo. Vamos a verlo. ¿Cuánto vale i de s? I de s, como hemos dicho, es la función de transferencia del sistema por la transformada de Laplace de la entrada, que es 1 partido por s. Es decir, este s del escalón y este s del teorema se anulan y nos queda que el valor en régimen permanente de esta señal, el i de infinito, vale el límite cuando s tiende hacia 0 de esto de aquí. Y todo esto de aquí, es decir, la función de transferencia, ¿tiene todos sus polos estrictamente en el semiplano negativo? Sí, tiene solamente dos polos, en el menos 1 y en el menos 2. Luego sí que podemos aplicar el teorema del valor final y tomando los límites de la función de transferencia obtenemos que vale 1 partido por 2, es decir, 0,5. Es decir, el valor final de la salida cuando la entrada es un escalón es 0,5. Esto, como ya sabíamos, es la ganancia del sistema. La ganancia del sistema es, por definición, la relación en régimen permanente entre la i y la u.
Es decir, que cuando la U es un escalón unitario, es la I en régimen permanente ante escalón unitario. Es decir, que simplemente tomando límites cuando S tiende hacia 0 de la función de transferencia del sistema, obtenemos la ganancia del sistema, que es el valor en régimen permanente cuando la entrada ha sido un escalón unitario. Repito, esto solamente se puede realizar cuando la función de transferencia del sistema, es decir, cuando S por la transformada de Laplace de la salida, tiene todos sus polos estrictamente en el semiplano negativo. Ya sabemos entonces cuál va a ser el valor en régimen permanente, 0,5. Bien, ¿de dónde vamos a partir en el 0 más? Bueno, esto es un sistema de segundo orden y hemos metido un escalón. Yo creo que sí que partiremos del origen, puesto que las discontinuidades de la entrada, que son de tipo escalón, mediante dos derivadas se van a amortiguar en la salida. O sea, que yo creo que partiremos del origen. Pero vamos a ver el teorema del valor inicial que nos dice. El teorema del valor inicial nos dice que la I de 0 más será el límite cuando S tiende hacia infinito de la S por la I de S. Ponemos de nuevo lo que vale la S por la I de S y se nos va este S con el S del escalón y nos queda el límite de la función de transferencia cuando S tiende hacia infinito, que evidentemente es 1 partido por infinito, es decir, 0. Es decir, vamos a partir del origen. Pero ahora nos interesa saber, ¿y de la derivada en el origen? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser también nula o no va a ser nula? Pues vamos a calcularlo. La I' de 0 más será el límite cuando S tiende hacia infinito de S por la transformada de Laplace de la derivada. Y la transformada de Laplace de la derivada es S por la transformada de Laplace de la señal. Luego, como ya dijimos anteriormente, la I' en el 0 más será el límite cuando S tiende a infinito de la S cuadrado por la I de S. Sustituyendo lo que vale I de S por la función de transferencia por 1 partido por S, se nos va un S de arriba con el S de abajo del escalón y nos queda el límite cuando S tiende a infinito de S partido por S más 1 por S más 2. Es decir, de nuevo, cuando S tiende a infinito, esto vale 0. Luego sabemos que en el origen la señal no solamente partirá de 0, sino que la derivada de la señal también valdrá 0. Es decir, partiremos de forma plana en el origen. ¿Y la derivada segunda en el origen? Bueno, no está calculado, pero se podría calcular. En vez de tomar este límite con un S cuadrado aquí, lo calcularíamos de S al cubo. Y ya veríamos que la derivada segunda sí que es distinta de 0. ¿Por qué? Porque esto es un sistema de segundo orden, es decir, que cuando metemos un escalón unitario en la entrada, no va a haber cambio brusco en la salida, ni tampoco cambio brusco en la derivada, que es lo que amortigua este sistema de segundo orden, pero ya en la derivada segunda sí que va a haber un cambio brusco. Bueno, vamos a representar esta señal. Tenemos una señal que sale del origen, sale plana en el origen y acaba en 0,5. ¿Cómo va a ir? Mediante dos exponenciales de elevado a menos 1t y de elevado a menos 2t. Si queremos representarlo exactamente, simplemente damos el comando de MATLAB que ya hemos visto anteriormente y decimos step de G1 y nos representa la señal. Es decir, hemos visto en este ejemplo cómo el teorema del valor inicial y el valor final nos permiten saber cómo partimos en el origen, con qué derivada segunda y en qué valor acabamos en el infinito. Una vez visto esto, os propongo que hagáis el siguiente ejercicio, este de aquí, en el cual no solamente vais a calcular la respuesta en escalón de este sistema que acabamos de ver, sino que la vais a comparar con la respuesta en escalón de este otro sistema que tiene un 0 adicional, de ese otro sistema que tiene un 0 adicional pero en el semiplano positivo, de ese otro sistema que tiene un polo en el semiplano positivo, de este otro sistema de segundo orden con un 0 adicional en el semiplano positivo y de este sistema que tiene el mismo orden en el numerador que en el denominador. Y con esto tendréis experiencia en aplicar el teorema del valor inicial y final para representar gráficamente la respuesta de un sistema.